Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento. Y hacia nuevos horizontes. Tomás un pas... ¿Tomás? Uy, otra vez no está. ¿Dónde? Lola. Llegué justo a tiempo. ¿Y qué pasó que estás tan agitado? No sabes, es que mi abuelo se compró un reproductor de DVD. Qué bueno. ¿Y le alquilaste alguna película? ¿Alguna? Mirá, un montón de películas. Y seguro que son todas de acción, de guerra, de tiros. No, nada que ver. La Guerra Gaucha. Filomena Marturano. Su mejor alumno. El ángel desnudo. ¿Pero qué pasó? ¿Te agarró el viejazo? No, a mí no. Son las películas que le gustan a mi abuelo. Él me dijo que las veía cuando tenía 20 años. Y ahora tiene 80. Sí. Claro, entiendo. ¿Qué entendés? Por las películas adivinas la edad. No, entiendo que a tu abuelo le gustan las películas de un determinado periodo. Claro, el periodo donde él era joven. No, el periodo en el que brilló la cultura popular del primer gobierno peronista. Ahora entiendo menos, ¿eh? A ver, te lo voy a explicar un poquito mejor. Los cambios en la vida cultural producidos durante el peronismo a partir de 1945 tuvieron los rasgos característicos de la cultura del sector popular al que seguramente pertenecía tu abuelo. Las clases altas y medias de entonces consumían la cultura y la moda que venía de Europa y Estados Unidos. Pero a medida que los sectores populares afirmaban su presencia en la vida política, fue cambiando. De a poco voy entendiendo. Mira, para entender mejor vamos a escuchar especialistas en el tema. Bueno, a partir del 45 ingresan al espacio público nacional elementos culturales que eran elementos realmente populares de distintas regiones del país. La música, expresiones lingüísticas y también costumbres. E ingresan, por ejemplo, a los libros de texto. Sobre todo, digamos, desde el 46, es que empezamos a encontrar que en los libros de texto escolares no solamente está la maestra tomada como el apóstol del saber, sino que la maestra, la imagen de la maestra o del maestro ya empieza a tomar más el carácter de un trabajador de la educación. La cultura popular y los medios se imbrican de una manera tal en que el cine, la radio y los espectáculos masivos adquieren una tonalidad que estaba marcada o insinuada al comienzo de la década del 30, pero que se va a afirmar a partir del incremento de los consumos de los sectores populares. ¡Ah! ¡Sí! A ustedes los estaba buscando. Ustedes van a ser las próximas estrellas de mi próxima película. ¿Me equivoco o este hombre está en blanco y negro? Yo soy un director de cine de los años 40. La gente paga su entrada para ver las grandes películas de los grandes estudios. Los años 40, pero ¿había cine en esa época? Escúcheme, joven. Durante estos años 40 se están inaugurando salas de cine, tanto en los lugares céntricos como en los barrios de las diferentes ciudades del país.
Antes de la película se ve un noticiero que, además de dar noticias, cumplían la función de comunicar las acciones del gobierno. El crecimiento del cine como industria en el país también posibilita que aparezcan revistas especializadas en espectáculos. ¡Corten! Uy. A mí me gustó, ¿eh? Sí, el sonido está bien. Buenísimo. Está bien. Mira lo que dice acá, Tommy. La producción de cine nacional está aumentando. Hay muchas películas de tango o basadas en el tango, de argumentos tipo policial también, comedias de enredo. Pero también hubo producciones destinadas a rememorar acontecimientos o personajes históricos. Ah, claro, mirá lo que dice acá. Entre las películas de temas históricos sobresalieron las del realizador Lucas de Mare, La Guerra Gaucha, que narra la historia de la resistencia de hombres, mujeres y niños frente a los realistas en la provincia de Salta en los años 1817. Y su mejor alumno, que cuenta la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Ah, tenía razón. Son las películas que le gustan a mi abuelo. Sí, yo te dije, con el correr de los años 40 y 50 surgieron películas que reflejaron problemas sociales como Filomeno Marturano, protagonizada por Tita Merelo, así como Los Isleros y Las Aguas Bajan Turbias, esta última dirigida por el señor Hugo del Carril. Es cierto. En estas revistas aparecen un montón de fotos de Juan Carlos Torri, Fanny Navarro. Todas figuras que yo las he descubierto, como también ustedes, gracias a mi talento, pueden tener esa posibilidad. Su atención, por favor. Expreso Horizontes anuncia. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a suyo de suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. La pena por ese bandoneón la tengo yo, Roberto, párela. Toca muy mal. Muy mal, ¿no? La verdad, me parece que así, a este ritmo, no voy a llegar a ser el bandoneonista de la milonga. No sabía que era tanguero. Yo tampoco. Quiero decir, sí, soy tanguero y de ley, pero escuchar la vitrola y ser tanguero de ley me parece que no me hace ser buen músico. Bueno, pero lo hace saber mucho sobre este tipo de música y supongo que sabrá por qué fue tan popular durante los años del peronismo. El tango había nacido varias décadas antes de que Juan Domingo Perón llegue al gobierno. Ya desde los años 30, con la figura de Carlos Gardel, se había convertido en la música popular por excelencia. Esta música hablaba de las cosas que les pasaban a los hombres y a las mujeres de la época. Así es, este género fue una especie de portavoz del pueblo, es decir, era la expresión crítica de la realidad de entonces. Poetas urbanos que exploran las vicisitudes del amor y los conflictos de una sociedad en rápido cambio. Por un lado, el romanticismo barriotero de Mansi, y por otro, el grotesco dramatismo de Dijépolín. La adopción del tango como música popular fue producto, sobre todo, de que en él se reflejaba fundamentalmente la vida de los sectores populares. A su expansión contribuyeron el abaratamiento de los discos de pasta y la creación de orquestas y de sextetos o quintetos que tocaban en vivo en bailes y fiestas populares. Entre los más reconocidos estaban los sextetos de Osvaldo Fresedo y Julio De Caro, así como las orquestas de Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo, que solían presentarse en las milongas, cabarets y fiestas de carnaval. ¿Cómo me hubiera gustado vivir en uno de esos carnavales, con las calles decoradas y esos trajes increíbles? Aunque desde años anteriores existía la costumbre de festejar el carnaval en las calles de los diferentes barrios y de asistir a los corsos, durante los años del peronismo también se generalizó la costumbre de hacerlo en espacios cerrados. ¿Y será que las clases altas preferían bailar en lugares privados? Así es, lo hacían en sus residencias o en clubes exclusivos, mientras que las clases populares lo hacían en los teatros y en los cines, donde contrataban a las orquestas del momento. Estarían de moda los clubes barriales. Así es, igual los músicos famosos no iban a esos lugares. Se organizaban bailes que participaba toda la familia, igual en esos lugares salieron grandes estrellas. ¿Podría haber ido usted con su bandoneón? Hubiese hecho furor en las masas. Furia en las masas. ¿Tan malo soy? Sí, es malo, señor.
Discúlpeme. Sí. Pero dígame, Roberto, Sí. ¿el tango era la música por excelencia o había otros géneros que le interesaran a la gente? En la época del peronismo, el folclore también tuvo su auge. Era la música del campo que se complementaba con el tango como música ciudadana. ¿Y le gustaba mucho a la gente? Y sí, el retorno del género no solo se debió al gusto popular, sino también al impulso que le otorgó el Estado a través de una serie de normativas. No solo le obligó a las radios a que la mitad de la música que pusiera al aire fuera de origen nacional, sino que también impulsó la enseñanza de danzas folclóricas en los colegios. ¿A dónde va, Roberto? Llegó a la primera. Adelante, entre. No se quede ahí temblando en la puerta. Pase la lluvia, no tarda en llegar. Ay, es verdad, llueve y no traje paraguas y estoy sola. Tendrá refugio en esta casa, se olvida del temor que paraliza su corazón y se acerca hacia mí. Mire, no lo entiendo y yo venía por otra cosa, vengo a... No diga nada. Lo que tenga que decir me lo dirá mañana. Este martes, a la misma hora, un nuevo capítulo de Me lo dirá mañana. No se lo pierda. Y dígame, en esta época hay mucho público de radio, ¿no? Mucho no, todo. La radio tiene una presencia fundamental en la vida cotidiana de los años 40. Las familias se reúnen alrededor de la radio para escuchar su programa favorito. ¿Tiene frío? ¿Quiere calor? Estufas Ariola y la temperatura sube sola. En su casa y en el club, beba vino Chapeyú. Poco a poco se van incorporando programas de diferente tipo, deportivos e informativos, pero también cada vez con más fuerza humorísticos, musicales y radioteatros. No faltan tampoco los programas de aventuras para chicos. Entre los más famosos cuentan Tarzán y Sandokan. La masificación definitiva de este medio se produjo cuando en los años 40 se generalizó el uso de la radio portátil. Por fin se podía llevar el aparato a diferentes lugares y por su precio económico, las familias de escasos recursos pudieron acceder a ella. La radio no fue solo un medio destinado al entretenimiento y a la información. Al hacerse tan popular, se convirtió en un elemento de difusión de pautas culturales y de propaganda política a nivel nacional. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de... La llegada de la televisión fue otro cambio en la relación de los medios de comunicación por parte del gobierno y de la gente. Muchos habrán pensado que con la televisión se terminaría el reinado de la radio. Sí, pero a pesar de los temores de algunos, la presencia de la televisión no significó el fin de la radio. El 17 de octubre de 1951 inició sus transmisiones Canal 7, el único existente por ese tiempo. Y las programaciones estaban relacionadas con programas musicales, deportivos y de lectura de noticias. Durante sus primeros años, el precio de los televisores resultaba extremadamente alto para las clases populares. Por eso, era común que en los barrios, quien tuviera televisión en su casa se convirtiera en anfitrión de sus vecinos. En noviembre de 1951, se televisó en forma directa por primera vez un partido por el campeonato, San Lorenzo contra River Plate. A medida que se fue incorporando a la vida cotidiana de más hogares, algunas empresas se convirtieron en auspiciantes de diferentes programas y comenzaron a promocionar sus productos a través de jingles. Pocos meses después se iniciaron los programas de modas y con el tiempo los nombres consagrados en el radioteatro fueron llegando a la pantalla televisiva. Se inició así el teleteatro. También se popularizaron los programas de entretenimiento, con presencia de público en los estudios y con premios.
Sobresalió también en la programación el mensaje dedicado a las amas de casa y la economía del hogar, que ganó un lugar especial. Se inaugura el estilo de cocinar frente a cámaras, encarnado por la figura de Petrona C. de Gandulfo. También fue muy famoso, a partir de 1952, el Tropicana Club. El programa se proponía reproducir el brillo de los teatros de revistas, aunque manteniendo el recato que imponía la televisión. El éxito de la televisión fue tan inmediato que en 1956, solo 4 años después de la primera transmisión, la Cámara Argentina de Televisión informaba que apenas 75.000 de los cerca de 19 millones de habitantes no tenían televisor. Alberto, ¿cambió los libros por revistas? Lola, no podés perderte esto. Tengo las revistas que se editaban en los años del peronismo. A ver. Están llenas de historietas. Claro, es que para la prensa gráfica esta fue una etapa muy particular. Por un lado, el humor estuvo muy presente. En algunos casos reflejó los cambios de los estereotipos sociales. Ramona, rico tipo, el otro yo del doctor Merengue y las chicas Divito. Esos fueron los grandes personajes de entonces. El autor de Las chicas Divito reflejó el costumbrismo porteño y la cultura barrial a través del dibujo de chicas con figuras llamativas. El autor fue reprendido por desafiar la moral de la época. ¿Cómo fue la relación de Perón con los medios escritos? Los diarios La Nación y La Prensa fueron los más opositores a Perón. Desde el principio y durante la campaña electoral de 1946 apoyaron claramente a la Unión Democrática. La prensa, incluso, terminó siendo expropiado por las autoridades. El diario Democracia, en cambio, se identificó con el gobierno peronista, al igual que la publicación quincenal Mundo Argentino. Alberto, hay un género desaparecido de las revistas actuales que emocionaba a las mujeres de la época, las fotonovelas. Bueno, sí, pero en muy poco tiempo las fotonovelas alcanzaron la venta de 7 millones de ejemplares. ¿Y existían como ahora revistas dedicadas a la mujer? Por supuesto, bueno, acostumbraban a publicar modelos de vestidos y a anunciar la venta de moldes para su confección casera. Tal vez estas revistas servían para acompañar la nueva imagen de la mujer. Surgieron los zapatos de colores combinados con tacos altos y finos, que realzaron la importancia de las piernas. Se popularizó el uso de las medias de nylon, que reemplazaron a las de seda. Sin duda, la mujer cambió a partir de la aparición de estas revistas, tomando una apariencia más juvenil y descontracturada. No fue ajeno el realce de las figuras femeninas con la aparición de las chicas Divito. Con sus dibujos, Divito fue delineando la moda femenina, pero también la masculina. A principios de los años 50, los hombres empezaron a usar los pantalones informales de loneta y poco a poco la vestimenta masculina se fue simplificando y la informalidad ganó espacio. Me pregunto cómo fue que empezamos hablando de la prensa gráfica y terminamos hablando de la moda informal. Lola, es que justamente los movimientos políticos y culturales no son compartimentos estancos. Están relacionados y reciben influencias unos de otros. Así, el cine puede influenciar a la literatura, los libros a la música y la historieta a la moda. ¿Y los niños que crecieron durante el peronismo? Sí. ¿Cómo formaron parte de la cultura popular? Conozco a alguien que te puede ayudar. Claro que sé a qué jugaban los chicos de esa época. Es más, a mis alumnos les enseño gran parte de estos juegos. Claro, los juegos infantiles son parte de la cultura popular y se transmiten de generación en generación. En los años 40, los niños no solamente jugaban en sus casas, lo hacían en la calle, en los parques. Y en los recreos, igual que ahora. Claro, mi abuelo tiene una lata inmensa de figuritas. En los recreos se juntaban a cambiar y a jugar con figuritas. Había de muchos temas y si llenaban el álbum, el premio era la pelota de cuero número 5. Se jugaba a la rayadita y a la tapadita. ¿Usted jugó alguna vez con las figuritas? No, esos eran juegos de varones, pero mi abuela me enseñó a jugar a la payana. La payana se juega con 5 piedras. Gana el que agarra más del suelo mientras se lanza una al aire. A ver. ¡Ay, casi! Casi, si sabía me venía con un casco. Mire, escúcheme, a las bolitas no había con qué darle. Era el juego más famoso entre los chicos.
Impulsábamos una bolita con el pulgar para pegarle a las que estaban desparramadas en el suelo. El ganador solía quedarse con las bolitas del perdedor. Los tesoros más preciados eran los bolones o las chinas, que eran de todos colores. También se jugaba al rango, la mancha, la escondida, había competencias de trompos o valeros, que eran juegos de varones y de mujeres, pero las chicas tenían sus juegos, la soga, la rayuela o el gallito ciego. Además de los recreos del colegio, los chicos y las chicas jugaban a la tarde, después de la merienda y de hacer los deberes. Jugaban en las calles, en las puertas de sus casas con sus vecinos. En estas ocasiones, el fútbol y el juego de policías y ladrones era alguno de preferido de los varones. Las competencias de barrilete eran las preferidas. Los chicos los preparaban de forma muy variada, con una estructura de cañas atadas con hilos y con papel de colores. Y si no había papel de colores, bueno, lo hacíamos con papel de diarios. Pero el secreto estaba en la cola. Para que levante más alto, lo hacíamos con trapo. Soltalo. También, por aquellos años, fue muy importante la popularización de algunos deportes y la aparición de nuevos espacios y formas de diversión. Frente a algunos deportes considerados de élite, el fútbol, el boxeo y el automovilismo fueron durante el gobierno peronista los deportes más populares que recibieron el total apoyo del gobierno. El fútbol ya era popular desde 1920, pero en los 40 creció su importancia como práctica deportiva y como espectáculo. El Estado impulsaba a la gente para que vaya a las canchas. También se organizaban los torneos Evita para que los chicos jugaran al fútbol. Claro, dieron un fuerte apoyo a la profesionalización de atletas y a la construcción de polideportivos y estadios como el de Vélez Sarsfield y el de Racing Club de Avellaneda. El fútbol y los torneos infantiles también fueron una excusa para que los chicos tuvieran asistencia médica y social. Eran obligatorias revisaciones periódicas y recibían ropas o calzados, entre otros artículos. Esta fue una forma de controlar y prevenir enfermedades y de asistir a quienes lo necesitaran. El boxeo y el automovilismo también se convirtieron en deportes populares. Qué bien lo dijo. Gracias. Algunos boxeadores importantes de la época, como por ejemplo el Mono Gatica, se acercaban personalmente a las figuras de Perón y Eva Perón. Esto se debió a la presencia del presidente de la Nación y su esposa en muchas peleas. Un impulso adicional a la popularización de este deporte lo produjo la consagración internacional de Pascual Pérez, que ganó el campeonato mundial en la categoría mosca en el año 1954. En el automovilismo, las figuras relacionadas con el peronismo fueron Juan Manuel Fangio y Oscar Gálvez. Se convirtió en costumbre realizar carreras en diferentes lugares del interior del país. En pueblos o en ciudades pequeñas existían talleres mecánicos y los ciudadanos del lugar colaboraban en las competencias. En 1953, Argentina participó por primera vez de un evento automovilístico internacional. Así es, el automovilismo y el boxeo se tornaron populares y apoyados por el gobierno, se generalizó la difusión entre las clases populares. Muy interesante lo que me cuenta. Sin duda, la figura de Perón y Evita estaba muy relacionada con los movimientos culturales. Por supuesto, podemos concluir pensando que el gobierno peronista tenía como premisa impulsar a las mayorías y uno de sus principales métodos era participar activamente en la cultura para acompañar y definir el gusto popular de la gente. Lola. Tomás. No te imaginás qué buenas que están las pelis que le alquilé a mi abuelo. Me imagino. A mí también me gustaría verlas. Pero antes me gustaría contarte todo lo que aprendí este viaje. Bueno, hagamos un repaso. Dale. A partir de 1945, el gobierno peronista contribuyó a afirmar los rasgos de la presencia en la vida política y la cultura de los sectores populares.
El Estado resaltó los valores positivos de los sectores trabajadores y fue afirmando su identidad. El cine influyó notablemente en las costumbres populares. Se inauguraron nuevas salas en lugares céntricos y diferentes ciudades del país. La producción de cine nacional fue en aumento y proliferaron las películas con tango y las historias de corte histórico. La radio fue la gran difusora de pautas culturales y de propaganda política a nivel nacional. El 17 de octubre de 1951 llega a la televisión e inicia sus transmisiones Canal 7, el único canal existente por un tiempo. El humor gráfico estuvo muy presente y reflejó los cambios en los estereotipos sociales con personajes como Ramona, Rico Tipo, El otro yo del Doctor Merengue y las famosas Chicas Divito. La payana, el barrilete y el poliladrón fueron los juegos más populares. Durante los años 40 y 50 fue importante también la aparición de nuevos espacios y formas de diversión. El boxeo, el fútbol y el automovilismo fueron los deportes más populares. Figuras como Gatica y Juan Manuel Fangio quedaron por siempre asociadas al gobierno peronista. Hay que entender que los movimientos políticos y culturales no están aislados unos de otros. Todos se relacionan entre sí. Milonga he de morir, ayer amor me pediste, pero ya estamos en hoy. No dudo tanto el amor que a un hombre doy. Y hoy digo, basta, y me planto como milonga que soy.